Caso Sarayaku contra Ecuador. Es uno de los pueblos indígenas más antiguos de la provincia de Pastaza, de la Amazonía ecuatoriana. En 1996 se hizo un contrato por la exploración de hidrocarburos y la explotación de petróleo por las empresas Petroecuador y el consorcio CJIC de la fuerza pública del Estado ingresaron sin permiso y contra la voluntad del pueblo Sarayaku. Este ingreso causó destrucciones de sitios sagrados y enfrentamientos entre los Sarayacus y los agentes de la empresa y la fuerza pública. La Comisión Interamericana ordenó medidas cautelares a favor del pueblo en el 2003, pero la Corte no emitió su fallo hasta el 2012 después de realizar una visita histórica al pueblo Sarayaku. La Corte determinó que el Ecuador violó derechos a la consulta previa e informada, a la propiedad comunal indígena y a la identidad cultural. También puso en riesgo los derechos de la vida e integridad personal y la violación de derechos de garantías judiciales y la protección judicial en perjuicio del pueblo Sarayaku. La Corte ordenó al Estado ecuatoriano retirar la pentolita del territorio del pueblo, organizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad por las violaciones, pagar $90,000 en daños materiales y $1,250,000 en daños no materiales al pueblo Sarayaku. Violencia. La podemos identificar en los miembros del pueblo Sarayaku cuando fueron detenidos por el personal de la empresa y del ejército porque supuestamente eran sujetos peligrosos, también causándoles daños psicológicos a los niños de la comunidad. Se les agotó la comida, tuvieron que sobrevivir únicamente de los recursos del bosque por varios días, destruyeron sitios espirituales, cuevas y fuentes de agua. La marginación se da por parte del Estado, ya que se niega el derecho a la consulta previa para la explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentran en sus tierras, afectando directamente al ambiente y su cosmovisión, en lo cual se vulneran los derechos a la propiedad, ya que ellos son los dueños del territorio. Destruyendo su hábitat se causó un daño al valor cultural, además se paralizaron sus tradiciones, las celebraciones de ritos y otras actividades cotidianas que forman parte de su identidad cultural, lo que ocasionó graves quebramientos a aspectos fundamentales de su cosmovisión y la cultura de Sarayaku. Carencia de poder. Al no ser consultados, se vulneraron derechos fundamentales, individuales y colectivos de los miembros del pueblo indígena por las acciones directas de agentes estatales destinadas a apoyar a una compañía petrolera para incursionar en el territorio ancestral de Sarayaku, persiguiendo a los dirigentes de Sarayaku y negando la protección judicial y el debido proceso legal al pueblo, por lo cual el Estado es el responsable por la omisión al permitir con su consentimiento la violación sistemática de los derechos fundamentales del pueblo por parte de la compañía petrolera. Una de las caras de la opresión es la del imperialismo cultural, por eso entendemos que es el predominio de una cultura hegemónica sobre otra, que pretende negar, anular o afectar a las culturas minoritarias. En este hecho podríamos mencionar que este es el factor que realmente nos permite comprender la magnitud del caso. El Estado ecuatoriano junto a la petrolera minorizaron la vida cultural del pueblo quichua Sarayaku. Como primer punto mencionaremos que el Estado violó los derechos a la consulta previa informada, a la propiedad comunal indígena y a la identidad cultural, y como segundo que al imponerse la voluntad estatal por sobre la de estos territorios, no se formalizó un proceso expropiatorio, por lo que en la práctica se ocuparon territorios, se desplazó población y hasta se propició la desaparición de pueblos indígenas. La empresa petrolera además en este proceso abrió trochas sísmicas, destruyó fuentes de agua y ríos subterráneos, taló árboles y plantas de valor medioambiental, cultural y de subsistencia alimentaria y habilitó helipuertos que destruyeron parte de la denominada montaña Huichucachi, lugar de gran valor para su cosmovisión. El área total que se vio afectada por el proyecto petrolero comprendía del bosque primario, sitios sagrados, zonas de cacería y pesca y lugares de ritos culturales, por lo que además estos trabajos ocasionaron la suspensión de actos y ceremonias ancestrales como ullanza y ritos sagrados utilizados para ceremonias de iniciación de joven adulto. Una de las 5 caras de la violencia es la explotación. La explotación es cuando un grupo obtiene beneficios a costa o en desmero de otro grupo social. En el caso Sarayaku podemos observar que el Estado abusa de su poder ya que comienza a hacer exploración y explotación petrolera en territorio indígena, el cual era de la población de los Sarayaku, sin que los hubieran consultado ni con su consentimiento.
creando así una situación de riesgo para la población, ya que durante un periodo se les impidió buscar medios de subsistencia y se les limitó sus derechos de circulación y de expresar su cultura. Cabe resaltar que esta explotación de recursos al pueblo sarayaco benefició de forma directa a la empresa CGC de Argentina y de forma indirecta al Estado, ya que se aprovechó para generar ingresos.